5 de la tarde con 34 minutos, segundo bloque de este análisis regional, como bien se lo había anticipado, abre este bloque, cerrando este tema que traemos desde el primer bloque, Arturo Storaker. Mira, en el intermedio discutíamos un poco el tema, o sea, veíamos que el panorama para la región es sumamente adverso, en materia presupuestal, y las necesidades han aumentado y la forma en que se tienen que redistribuir o repensar los fondos para poder negociar tiene que tomarse con seriedad desde ahora. Hay que formar equipos, yo te diría que va más allá de los cargos políticos en términos reales, sino gente que pueda generar, yo te diría, una visión hacia lo que es Hacienda de la necesidad de nuestra región. Y eso, la verdad es que muchas veces lo hemos tocado, pero hemos tenido el privilegio de tener intendentes que de alguna manera lo han favorecido, su llegada, su amistad, etcétera, que hemos logrado cosas. Pero hoy día lo que vemos es que eso no existe y que se nos están cayendo grandes partes de nuestro presupuesto. Así que es una alerta roja de repensar, y creo que es un tema que lo vamos a seguir tocando una vez que nos compenetremos más en él. Salieron de esa reunión de ex intendentes donde no asistieron todos, claramente, pero ¿qué les pareció? ¿Con qué sensación saliste, Jorge, Arturo? ¿Qué te pareció que se junten? Además, Juan, pongo el tema sobre la mesa de este llamado que hace José Fernández y donde cita a los ex intendentes, y entiendo que quedaron para reunirse la próxima semana a un nuevo encuentro, ¿no, Jorge? Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que siempre es bueno poder conversar con distintas visiones, ampliar el esquema, y tal como lo dije en alguna de las trabajos que hemos hecho y de las conversaciones que hemos tenido los viernes pasados. Otra cosa es con guitarra, y obviamente el intendente Fernández le ha tocado muy difícil con un estallido social y posteriormente hoy día una pandemia, y enfrentando una crisis económica en ciernes, con negociación presupuestaria y con un equipo político o por lo menos alianza política que le mueve el piso semana por medio. Entonces, se agradece esa invitación, tal como lo puede ratificar Arturo, la disposición de todos los que estábamos presentes de poder cooperar con la experiencia, con la ayuda y por último con la presencia, decir, te estamos apoyando y denle por acá. Cosas que yo creo que se resumieron, insistimos harto, hay dos puntos clave, como hemos hablado hoy día mismo. Hay una pandemia presente, y tal como le decíamos ese día, el día jueves al intendente, lo fundamental es bloquear esta pandemia. Ojalá llegar algunas semanas con casos negativos, que íbamos bien encaminados hasta la irresponsabilidad que les comentaba de esta pesquera, que tenemos un brote más o menos importante, pero si la región logra bloquear el brote de coronavirus en una zona en una región que se comporta como isla, es muy positivo para empezar a abrir la economía y poder de alguna manera trabajar estrechamente con todos los factores económicos de la región. Entonces hay que bloquear, identificar y hacer un esfuerzo en la pandemia, y lo que les decíamos que es muy importante para todos, para poder cooperar con el intendente y con las autoridades actuales, saber el real impacto, que nos cuente qué está pasando, cuál es la política con ENAP en el ámbito energético, cuál es la situación de la ganadería, cuál es la situación de la piscicultura, cuál es la situación del comercio, cómo dividimos el comercio de alimentos con el comercio que no es fundamental, cuánto es el impacto por diferencia, cómo está la gente que vive de la economía de subsistencia, la economía de guerra diaria, y que probablemente son las que están más desvalidas, como siempre, en toda crisis. Y cómo, teniendo bien claro ese diagnóstico y sobre todo el presupuesto que recién estábamos hablando, cómo hay que focalizar y priorizar a quién se le va a ayudar. Y ahí podemos estar todos cooperando con la experiencia en los tiempos que estuvimos, y esperamos, la sensación mía, espero, y entiendo así que de buena fe, el intendente escuchó a cada una de las posturas, se comprometió a tener una reunión con el equipo económico y también sanitario la próxima semana, y poder escuchar y también cooperar desde la experiencia, desde el conocimiento, tal como le pedimos los intendentes. Yo creo que fue una buena reunión, primero de ver la situación y de especificar
qué es lo que se necesita para marcar el rumbo, que es lo que le angustia en este momento. ¿Cómo marcamos el rumbo y cómo priorizamos en una situación tan crítica como la que está viviendo no solamente la región, sino que el país? Quiero mostrar la lámina del comunicado de prensa del gobierno de hace algunas horas. Parto contigo, Juan, a ver si Ricardo nos puede ayudar, y mostrar la lámina que le acabo de enviar, el comunicado de prensa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que dice: ante el despacho de la moción parlamentaria que suspende el cobro de servicios básicos, el gobierno durante su tramitación señaló expresamente que esta se refería a materias que ya se habían abordado el 27 de marzo pasado junto a las empresas de servicio, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se ha visto afectadas por los efectos del COVID-19. Ahora bien, dice el gobierno, el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales. En consecuencia, el gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas para resolver los cursos de acción, es decir, declararlo inconstitucional o pedir inconstitucionalidad, ir al Tribunal Constitucional. Juan, ¿qué te parece esto? ¿Puede afectar de una u otra manera esto respecto del cobro de los servicios básicos, lo que se ha planteado en las últimas horas, un acuerdo que está en ciernes, que también se está trabajando? Mira, está claro que estamos ante un acuerdo, ante un Estado empresarial. Yo me alegro de este comunicado porque le deja más claro a uno a la gente que hay que votar a prueba y que hay que cambiar la Constitución. Si esto es inconstitucional, lo que hay que hacer es cambiar la Constitución, no cabe duda alguna. Decir que si el gobierno llega a un acuerdo con los empresarios, se puede no pagar la cuenta de luz, pero eso no puede estar en una ley. ¿Quién dijo? O sea, si el gobierno llega a acuerdo con la empresa, no afecta el derecho de propiedad. Si la ley determina que en caso de emergencia, de catástrofe, se puede no pagar, si afecta la constitucionalidad y la propiedad de la empresa. Me parece que es atroz, que nos deja clarito dónde y en qué está el gobierno. Yo creo, como dijo Arturo en su hoja blanca, que el acuerdo es un buen acuerdo para un tema puntual, pero no va a marcar el futuro del país. Hay acuerdos en que se lleguen 12.000 millones que son necesarios para, primero, la emergencia, segundo, reactivar la economía, y tercero, ¿no es cierto?, para la mantención de la meseta. Pero no más que eso. La gente del gobierno ni siquiera está pensando en cómo vamos a salir de este estallido social, entre comillas, mudo, silencioso, que significa la pandemia y la cuarentena. No se da cuenta. En octubre va a ser potenciado por 3, por 4, por 5, cuando esto pase. Entonces, y no hay ni una respuesta a la gente. Al revés, hay señales como esta, que lo que nos dicen, ¿sabe qué más? Ustedes no me importan tanto, me importan más las empresas. Entonces, no puede ser. Si hay gente que en política dice permanentemente que su foco, su interés son las personas, y hay otros que nos están diciendo, ¿sabe qué más? Las personas al final, que esperen. Mira, tú te topas con una realidad inevitable. O sea, cuando tú empieces a ver que las empresas empiezan a cortar la luz, el agua, te imaginas ese escenario, te das cuenta que te espera un muy mal momento, porque tú vas a aumentar la tensión y vas a crear de solo el conflicto. Por lo tanto, tienes dos alternativas. Una es generar fondos del Estado e ir hacia los sectores más necesitados, los que se ven despedidos, los que están con la suspensión del empleo, los que ya están cesantes, evidentemente, y los que están en los niveles más bajos de pobreza, va a tener que socorrerlos sí o sí. O sea, tú tienes dos alternativas. ¿Quién asume esto? ¿La empresa privada se pone al tono del momento o solamente va a seguir como que aquí no pasa nada, todo normal y tiene que pagar moya, en este caso todos los chilenos? Entonces, creo que va a haber cordura. Yo creo que están en los típicos gallitos estúpidos, porque es una realidad evidente que tienes que afrontarla y recursos vas a tener que destinar. Entonces, yo creo que lo que han hecho los diputados y senadores transversalmente es, aunque fuera tal vez inconstitucional, le han dicho: aquí hay un real problema. Nosotros creemos este camino, no, tenemos que respetar la Constitución, estupendo. ¿Y qué hacemos entonces? Te pasa el que tú la llevas al que te está negando, empieza a llevarse el problema y todos lo miran. ¿Cuál es la solución? Vamos a sacar plata de los 12.000 millones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, creo que es como una ganada de tiempo realmente asquerosa para el momento. Yo te digo que aquí se debió haber pensado, más que si era inconstitucional, no, oye, aquí hay un problema, pero esta es la solución, o tenemos pensado estos otros caminos. No puede decir, no, ¿sabes? Esto es inconstitucional, donaron, no te camina. No te camina en un país que está realmente en una crisis mayor. Por eso es que
esto prende una luz roja en la región, en que estamos solos, que tenemos que pensar como nosotros. El centralismo nunca nos ha jugado a favor. Y no es que yo me ponga acá, que vamos a ir todos a manifestar, lo demás. Creo que hay que ponerse a pensar que cómo nos va a afectar a nosotros el hecho que centralistamente estén manejando algo que tal vez allá es solución y acá no. Acá en el invierno no tener leña, por ejemplo, es un grave problema. Hay que solucionarlo. En algunas comunas y en las zonas aledañas de Punta Arenas es importante no tener gas. Entonces, eso no se puede hacer. No es siquiera pensable. Esto tal vez en Arica lo podéis pensar, pero acá no. Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar un poco a poner qué es lo que queremos como región. ¿Qué queremos hacer para reactivarnos? ¿Qué queremos hacer para ir de a poco reinsertarnos lentamente en un proceso que va a ser muy doloroso en nuestra actividad económica con el menor sufrimiento? Y eso es fundamental. Qué importante, ver al Magallanes de los próximos 15, 20, 25 años, tener claridad respecto de aquello. Quiero llevarlos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando tanto a nivel nacional, pero a nivel local, porque a propósito de este brote en esta pesquera, en una situación bastante irresponsable, ayer el CORE tomó la decisión de citar para la próxima semana a la autoridad sanitaria, a la Seremi Mariela Rojas, para que explique, para que dé a conocer cuáles son las medidas que se están tomando respecto a la fiscalización de los vuelos, no solamente los vuelos comerciales, sino que los charter que llegan directo con tropillas de mucha gente, ¿no? Con grandes grupos de trabajadores para las salmoneras, para las pesqueras, para la construcción. Nos podemos convertir, y se los planteo, en el brote de los aviones, ya que fuimos el brote de los cruceros en algún momento, dicho por el propio gobierno a nivel central, y yo creo que estamos asumiendo riesgos sumamente altos. Yo tuve la opción, lo conversé hace una semana, mostramos imágenes de que una persona muy cercana se vino desde Santiago a Punta Arenas, una residente, pero las imágenes que nos logró compartir son realmente impresionantes, porque la fiscalización, los controles, los protocolos sanitarios llegan hasta la puerta del avión. Adentro del avión no hay ningún tipo de distanciamiento social, no hay ningún tipo de protección, tienes que andar 3 horas y media con la mascarilla si es que el vuelo es directo, pero realmente yo creo que ahí hay una cuestión donde nos estamos jugando de forma irresponsable la realidad que estamos viviendo, que es bastante positiva, entre comillas, a excepción de este brote del día de ayer. Jorge, parto contigo. ¿Qué te parece la situación que estamos viviendo respecto de eso, y si crees que se está fiscalizando de buena manera? Bueno, largamente hablamos el otro día, el día jueves, con el intendente. Y con la comunidad lo han dicho, y tú has entrevistado, entiendo, a los infectólogos del hospital, al equipo que ha estado trabajando estrechamente en medicina, en UCI. Yo creo que tenemos una ventana, así como la tuvimos al principio de la pandemia, de poder cerrar la región, y no se hizo, y tuvimos un brote el más grande y más adelantado del país. Hoy día tenemos nuevamente la misma oportunidad. Teníamos pocos casos, y el punto de quiebre que tiene la región es justamente el ingreso, hoy día no por los barcos, sino que por los aviones. Que se nos había dicho que las pesqueras, y particularmente la salmonicultura, estaba haciendo un control estricto en sistemas de cubículos cerrados, tanto en el transporte desde el lugar de trabajo a los aviones, y que si había un brote iba a ser cerrado. Pero ya vimos que, en este caso, no ligado directamente a la piscicultura, sino que otro tipo de empresa ligada a la pesca también, fue irresponsable con las líneas de protección y con avisos tardíos de los casos, y tenemos un tremendo brote. No es menor tener aproximadamente más de 40, casi 50 contagiados. Es un brote altamente peligroso, y así como no cumplió la norma, probablemente los integrantes de este brote tampoco cumplieron la norma de estar solamente en su trabajo. Probablemente se trasladaron por la ciudad con todo el riesgo que eso significa. Entonces, yo creo que, y lo vuelvo a insistir, sí que estamos viendo que viene una catástrofe desde el punto de vista económico. Lo fundamental es estabilizar la pandemia, lo fundamental, el piso de conversación, de confianza, de decir, ¿sabe qué? Se puede abrir algunas cosas, pero porque no tenemos casos 2 semanas. Y eso, mientras no se haga una buena fiscalización, yo creo que falta harto. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer en
identificar, en testear, en bloquear, y ahí hay una decisión que se tiene que tomar. Y nuevamente, cuando se deja esto solamente al mundo privado, uno tiene fotos como las que hemos sacado a LAN, en que se maximiza igual los costos, se maximiza las ganancias, en vez de venir lo que sabíamos todos, con el asiento al medio no ocupado, los aviones han venido llenos. Y hoy día tenemos un gran brote gigante en Chile. El 50% de las PCR en algunos centros hospitalarios en Santiago están saliendo positivos. Eso significa que tenemos una cantidad de virus dando vuelta en Santiago, en Valparaíso, gigantesca. Entonces, es el momento que las autoridades regionales tomen determinaciones muy potentes, asegurando cierta normalidad para los próximos meses. O si no, si este brote se nos escapa, efectivamente vamos a tener una segunda ola que nadie la quiere. Hoy día no vamos a poder desviar pacientes al norte del país, va a estar lleno. Entonces, por favor, y se le insistió mucho al intendente Fernández, la autoridad sanitaria, en conjunto con ellos, con la autoridad económica, tienen que velar porque el bloqueo de la región sea estricto, el control sanitario sea gigantesco, y que las líneas aéreas, de una vez por todas, en un momento de crisis, si también quieren seguir sobreviviendo, si están pidiendo recursos al Estado para que sobrevivan, no expongan más a la población, o si no vamos a tener en todo este invierno brotes tras brotes que no nos van a permitir, por ejemplo, abrir los restaurantes, abrir los cafés, que la gente pueda estar haciendo economía de guerra, como mucha gente, la gran mayoría de los chilenos hace para ganarse el pan nuestro de cada día. Y en ese aspecto, lo fundamental es lograr cierta estabilidad sanitaria, y eso se hace con mucho rigor desde el punto de vista de la entrada a la región. Juan Morano, y cierro con Arturo. Juan. Sí, cortito, mi columna de opinión toca este tema que sale mañana, pero yo digo, ¿cómo es posible que los funcionarios, fíjate, hicieron la pega, fueron y detectaron irregularidades en la pesquera, y iban a cerrar, dicen no, démosle un día más, y al día siguiente van a ir clausura porque aparece el otro bloque? Yo diría que aquí el criterio sea aquel que está fallando, lo que decía Jorge hace un rato. El intendente, si es que tiene la autoridad, tiene que decirle a Salud, señor, usted no tiene ningún margen para dar flexibilidad a las medidas, ninguno. Si hay alguien que no cumple, tiene que sancionarlo al tiro. O sea, a mí hace 20 días atrás un pasajero me contaba al revés de lo que decía Jorge. A él tuvo que pasar 10 controles para subirse al avión, y el avión efectivamente venía el asiento por medio desocupado, pero era un vuelo regular del año. Pero resulta que los aviones que están charteando vienen, ojalá pudieran traer gente arriba en el portamaleta, o sea, porque la empresa, para pagar menos, tiene que trasladar más pasajeros. Entonces, a la empresa A, B o C que hace un charter, le interesa subir el máximo de personas al avión para que el costo del traslado sea más barato, y eso no puede ser. Yo diría que si, habiendo tanta gente que es cesante en Magallanes, que tal vez podría estar trabajando, porque hay que seguir trayendo gente que no es especializada para alimentar salmones. ¿Por qué? O sea, si necesitamos buzos, hay buzos en Magallanes. Si el otro día yo escuchaba a unos pescadores artesanales que no pueden salir a trabajar porque están muy lejos de su área de pesca, entonces no alcanzan a salir y volver y poder vender porque las condiciones no son normales. Entonces, yo diría que las industrias, las empresas que pueden trabajar con mano de obra local, seguirán funcionando, todo el aporte, todo el empuje, el máximo precaución. Aquellas empresas que necesiten traer esencialmente trabajadores fuera de la región, habrá que decirle, lo sentimos mucho, señor, usted cometió un error en el pasado, no capacitar gente de Magallanes para su empresa, y ahora entonces tendría que pagar esas consecuencias. Pero yo cerraría la región para la entrada de mano de obra, salvo que tenga que ser calificada, especializada, profesionales que vendrán una vez a las 500, pero no me parece traer gente para que desconche erizos, perdóname que lo diga así, desde el norte, y se está trayendo. Entonces, y además descubren que viven hacinados, 6 personas en una pieza de 2x2, o sea, ni siquiera tienen cama, duermen en el suelo. Entonces, esa situación fue detectada, y en vez de funcionar sentido, volvemos mañana, al día siguiente cerraron. Entonces, me parece que no es tan simple. Yo creo que aquí economía, para mí, justo, no tiene que actuar en la pandemia, tiene que actuar salud, y salud con la autoridad política, y economía tendría que decirle a los empresarios, ¿sabe qué más? Adecúese para producir con la gente de Magallanes. Si no puede, lamentablemente le vamos a decir que no funciona. Arturo.
Viste que cuando escucho lo que se dice, en todos los problemas hay distintos niveles de complejidad. Los centros, la agricultura, tiene un manejo diferente, partió mal y mejoró, porque hoy día los baja y los lleva directamente al centro, digamos, ¿no? Ya no se quedan en la Plaza Natales, según nos explicó el intendente, y diferenciaba el problema de lo que son las plantas faenadoras. Ahora, hay ciertas actividades que nosotros necesitamos mantener, porque si no afecta, imagínate que las plantas no funcionan porque tenemos malos protocolos, no somos capaces como región de fiscalizar y hacer aplicar los protocolos, afecta a todo el sector pesca que no puede traer el producto porque se echaría a perder mientras está la planta cerrada. Si el movimiento que hay en el estrecho implica subir y bajar práctico, bueno, hay que pasar, ¿entiendes? Hay muchas cosas que tú tienes que buscar protocolo y aislar el problema, tratar de manejarlo. Oye, aquí están mis focos, lo que enseñaba un poco Jorge, y tenerlo claramente detectado de tal manera que vayamos normalizando. Si no logramos normalizar, tenemos problemas entre manos, porque vamos a tener que seguir con las barreras sanitarias interregionales, etcétera. Yo creo que acá lo que está faltando es que estamos desordenados en las prioridades. No tenemos claro hacia dónde tenemos que caminar. Yo concuerdo que lo primero es tratar de acotar el tema de la pandemia a lo que es el virus, porque el resto, los efectos los vamos a tener. Tratar que nuestra región pueda circular ya sin el problema. Quería ser una prioridad de seguimiento, tratar de aislarlo. Pero cuando vemos las colas que hay en todos lados, vemos al supermercado cola, vemos la farmacia cola, vemos la notaría cola, estamos mal. Entonces, hablamos de la pesquera, pero frente aquí vemos las colas. O sea, tenemos un grave problema de manejo del punto de vista de que hay necesidades reales, que algo está fallando, ya sea que las notarías no dan abasto con las demandas actuales, ya sea que la banca no es capaz. Tenemos problemas generalizados que es simple aparentemente porque está ahí cotidianamente y no lo hemos solucionado y queremos solucionar grandes problemas de la economía. Si no somos capaces de controlar una cola en una farmacia, somos unos pelotudos en términos reales. Entonces, hay que cambiar el switch. Yo creo que hay que identificar los problemas, priorizarlos y empezar a atacarlos, dedicar recursos rápidos hacia allá. Y lo que dice Jorge, lo primero es que sacar el bicho, ¿verdad? El virus hay que tirarlo para afuera y dejarlo lo más aislado y los casos tratar de acotarlos. Aquellos que tienen que circular por nuestra región, que prácticamente no tienen por qué estar aquí, tratar que obviamente vayan lo más rápido a los centros, lo más rápido a su fuente de trabajo. Y los que tienen que permanecer tendrán que cumplir cuarentena, si no queda otra. Aquí no puede echar a alguien vengo exento, al menos que pruebe que estuvo 14 días en su lugar de origen. Yo creo que debemos ser sumamente duros, pero, como digo, primero tenemos que ser capaces en lo cotidiano, si en lo cotidiano también está el virus. Yo creo que esa cola del supermercado lo veo todos los días en el líder, veo todos los días la cola ahí en el Unimar, veo en los servicios básicos. Claro, entonces, si no soy capaz en lo cotidiano, no me pedís que vaya a arreglar los temas de las grandes economías, ¿no? Estamos mal. Creo que hay que dar un cambio en el switch y ser mucho más incisivo y duro. Es por el bien de todos. O sea, aquí, cuando es el bien común, yo vi un caso en Santiago, una señora que no quería ocupar la máscara porque el aire era libre. Sí, señor, explíqueselo al juez, va a detener nomás después que vean las explicaciones. Pero no al militar que está ahí, que no tiene idea, solamente cumple instrucciones, no corresponde. No hay que entrar en ese juego, es un juego perverso. Así que esa es mi opinión. Yo creo que primero debemos mirar nuestra cancha y después destinar equipos hacia cómo contenemos y aislamos el tema. Pero el virus sigue girando acá adentro, si es cosa de mirarlo nomás. Tenía derecho al oxígeno, decía la señora en las noticias, la vimos. Arturo Storaker, Jorge Fríguez, Juan Morano, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias a los tres, un abrazo y nos vamos a reencontrar con la gente durante el fin de semana. Mañana a la 1 de la tarde, el domingo a las 20 horas en las repeticiones de este análisis regional. Chao, que esté muy bien, Juan, Jorge, Arturo. Chao, que esté bien. Chao, que esté muy bien. Gracias, don Ricardo Sánchez, que estuvo en los mandos centrales. Nos vemos. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Análisis Regional. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo, los